El maltrato animal no es arte ni es cultura. Este es el argumento raíz que diversas organizaciones que están a favor de los derechos de los animales esgrimen a levantar la voz en pos de la prohibición de las corridas de toros. Con la información que le ofrezco en los siguientes minutos, le invito a la reflexión. He de discutir la permanencia y legalidad de la tauromaquia en México, analizando brevemente el contenido de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, los argumentos que los grupos antitaurinos ofrecen y la reseña de los argumentos a favor de este tipo de espectáculos. En 2002 fue promulgada la citada ley por Andrés Manuel López Obrador, entonces titular del gobierno del Distrito Federal y actual titular del Ejecutivo. Entre los objetivos de dicha ley encontramos la protección y la garantía de bienestar, la atención y el buen trato, la manutención y el alojamiento, la salud y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento a los animales. Aunque los animales deportivos y aquellos utilizados en espectáculos están tutelados por esta ley en su artículo 2 y de que en la fracción 13ª del artículo 25 queda prohibido el uso de tales animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar del animal, además de que en el 54 se estipula claramente que no se pueden utilizar, entre otros, procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni sacrificios con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos. El artículo 25 parece contradecir tales prohibiciones, toda vez que excluye de todas ellas a las corridas de toros, de novillos y de cerdos. En función del contenido de la citada ley, el gobierno de la Ciudad de México debe actuar de manera consistente mediante la prohibición de las corridas de toros en su territorio y ulteriormente hacer extensiva esta prohibición a todo el país. Desde el punto de vista jurídico citaré las palabras del doctor César Nava Escudero, quien manifiesta que para hablar de los derechos de los animales hay que partir del entendimiento de que no son personas, pero tampoco entran dentro de la categoría de cosas, sino que forman parte de nuestra esfera moral como seres humanos. Y si bien no se les puede reconocer como tal un derecho, sí se deben tutelar cuestiones como su vida, su integridad física y su libertad, debiéndose establecer un catálogo amplio de animales que gocen de esta tutela y que complementen al que ya existe en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. El día de hoy, la tauromaquia se practica bajo legalidad en 8 países del planeta, que son España, Francia, Portugal, Colombia, Venezuela, el Perú, Ecuador y México. La tauromaquia como tal, todo y cuyo aparato económico y de negocios ocurren alrededor de ella, se origina en España en el siglo XVIII. A efectos de simbología, el toro representa fecundidad y fuerza creadora. Su presencia en el ruedo frente al torero es el arquetipo de la lucha del hombre contra la naturaleza, y toda vez que esta lucha es constante, el amante de la tauromaquia argumenta a favor de ella, aduciendo que se trata de una magnífica representación de la cultura de la lucha del toro dios contra el hombre. Pero, ¿es la tauromaquia una tortura? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la tortura como un grave dolor físico, psíquico, infligido a alguien, con métodos o utensilios diversos. Una corrida de toros, como la conocemos, se trata de un espectáculo, durante el cual se utilizan instrumentos a manera de arpones llamados banderillas, las cuales se insertan en la región dorsal del toro, en un área denominada la cruz del toro, y cuya penetración favorece una hemorragia que paulatinamente deja al animal sin fuerza física y que neuroquímicamente produce dolor conforme se penetra su piel, una y otra vez, y que termina con una estocada final, lo cual no es otra cosa que introducir una espada de 80 centímetros en la mencionada cruz del toro, en la que se secciona la médula espinal del animal en el mejor de los casos. Pero es importante reconocer que en muchos de los casos los animales son incluso mutilados estando todavía con vida y gozantes y con gozo de sus 5 sentidos, cuando se les corta el rabo y las orejas para premiar al torero por su supuesta valentía al enfrentarlos. Cada año mueren unos 4,000 toros en los cosos alrededor de Europa, y se calcula que a nivel mundial 250,000 ejemplares morirán como resultado de estas corridas de toros. En México, durante la temporada grande de la Plaza de Toros México, se llevan al cabo 12 fechas, durante las cuales se matan en promedio 96 toros. Estos toros representan para la compañía promotora casi 15.5 millones de pesos, sin contar lo que la propia fiesta genera en derrama económico para los negocios aledaños y para la propia alcaldía que permite el uso del coso. No obstante lo cual,
Es importante hacer notar que no existe impedimento jurídico a la luz de la citada ley para prohibir las corridas de toros. El periódico Reforma publicó una encuesta en la que el 59% de 500 personas estaban a favor de la prohibición de las corridas de toros, mientras que apenas un 31% estaba a favor de la misma. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que este es un tema que se debe poner a consideración del pueblo, y con los argumentos manifestados, nuevamente le invito a la reflexión. El arte no se representa y no puede ser cultura representada a través del maltrato de los animales. Gracias.